Bendiciones para todos aquellos que nos ven en el poder de la gloria de Dios. Pastora Analia. Sí, enviamos un saludo caluroso en el nombre de Jesús a todos aquellos que nos están viendo a través de este canal de YouTube de la Iglesia Cristiana El Poder de la Gloria de Dios. Estamos hoy compartiendo la palabra del Señor, que es la que nos instruye, la que nos corrige, la que nos exhorta, porque Amén. Dios se revela a través de su palabra para que nosotros que somos sus hijos, que creemos en Él, seamos instruidos en su justicia. ¿Cómo se llama el tema, pastor? En Dios no hay tiniebla. Así es, porque Él es la luz. Vamos a leer Génesis 1:1 al 5. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios la luz día, y las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Así es. Aquí vemos que la luz y la oscuridad son utilizadas como alegorías del bien y del mal, o de la verdad o de la mentira. Ajá. Así es. ¿Por qué estaba la tierra desordenada y vacía? Porque Luzbel había caído a la tierra cuando el Señor lo arrojó a la tierra con sus demonios. Era un abismo, era un hueco gigantesco, lugar cubierto de tinieblas. Entonces la caída de Luzbel fue antes de Génesis, Amén. o sea, antes de que el Señor creara todas las cosas, fue la caída de Luzbel. Entonces vamos a ver hoy que el Señor trae orden, trae un principio de orden. ¿Y cómo empieza ese principio de orden? Vemos que dice la palabra que la tierra estaba desordenada, pero cuando nosotros venimos a la luz, todo se pone en orden. Cuando andamos en tiniebla, andamos desordenadamente. Así es. Entonces todo empieza con la luz. En otra versión dice que el Espíritu Santo se incubaba y todo vino a la vida. Entonces, todo ese desorden que habla aquí el pastor que tenemos a veces las personas o antes de conocer al Señor Jesucristo, porque Él es la luz del mundo, Amén. Nuestra vida era desordenada, porque lo que manifiesta lo que hay de tinieblas en nosotros o de desorden es la luz. Entonces, cuando nosotros leemos su palabra, cuando creemos en su palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo, la palabra de Dios es luz. Por eso dice que lámpara es a mis pies tu palabra. Amén. Y lumbrera mi camino. Entonces ella es la que trae orden a nuestra vida. Por eso debemos amar su palabra, atesorarla y guardarla en nuestro corazón. Si nosotros tenemos un lugar oscuro, pastor, ¿qué pasa si caminamos? Si hay algo tropezamos y nos caemos. Así es. Entonces, cuando hay tinieblas en las personas, desorden, no deja que la luz de Cristo more en sus vidas, o sea, su palabra, entonces van a tropezar o vamos a tropezar con facilidad. Amén. Por eso vemos aquí que el Señor separó la luz de las tinieblas. Así es, pastor. Y vamos a ver en la palabra que dice que no hay comunión, la luz con las tinieblas. Así es. Y mire lo que dice Génesis 1:4, pastor. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ajá. Dice que no hay comunión la luz con las tinieblas, y eso está en 2 Corintios 6:14 al 16. Dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Amén. Ahora, ¿quién va a habitar en nosotros? El Espíritu Santo de Dios, que es la luz. Así es. Dice que ilumina nuestras vidas, que ilumina nuestro sendero. Ajá.
Dice, el templo del Dios viviente somos nosotros, dice aquí su palabra. Amén. Y dice que habitaré y andaré entre ellos. O sea, que una persona que deja que este corazón sea la habitación de Dios, Amén. ¿qué pasa? No va a andar en No tinieblas. no va a andar en tiniebla la persona, siempre va a andar en luz. Pero hay un versículo, y lo vamos a ver ahorita, que hay gente que puede llevar años de caminar, de decir que es cristiano, pero su vida es que Desordenada. es un Es desastre. un desastre. Entonces vemos que las características de las tinieblas es desorden, o sea que son cristianos, hijos de Dios, que aunque se dicen ser cristianos, que dicen que leen la palabra de Dios, pero sus vidas son un desorden. Es porque no han dejado que la luz del Señor Jesucristo resplandezca Amén. en sus vidas. O sea, no se exponen a la luz. ¿Cómo es exponernos a la luz, pastor? Cuando yo me expongo a la luz, es cuando dejo Uh-huh. todo aquel pecado, toda aquella inmundicia, lascivia, y me expongo a la luz para que la luz ilumine mi camino. Salir de las tinieblas a la luz. Así es. Entonces, cuando nosotros nos exponemos a la luz, o sea, su palabra, la vivimos, ya no andamos en tinieblas. Amén. Y ya no le damos derecho legal a las tinieblas o al enemigo. ¿Por qué? Porque nuestra vida está en luz. Amén, así es. Están los caminos del Señor Jesucristo. Pero ¿cómo es caminar en luz? La palabra de Dios dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, es cuando yo hago lo que dice la palabra de Dios, camino sobre la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, y ella es la que me va a iluminar en todas mis decisiones, en todo lo que le agrada a Dios, porque la palabra de Dios es el espejo de mi alma. Y mire lo que dice Juan 1:5, 1:4 al 5, pastor. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas, no prevalecieron contra ella. Siempre la luz va a prevalecer. Así es. Entonces dice que la luz en las tinieblas resplandece. Entonces, si el Señor Jesucristo vive en nosotros, nosotros tenemos que resplandecer. Amén. Esa luz de Jesús debe brillar en nosotros, y en todo lugar donde haya oscuridad, donde nosotros estemos, nosotros debemos marcar la diferencia, porque en un hijo de Dios no debe haber tinieblas. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver también primera de Juan 1:5 al 6. Ese es el mensaje que hemos oído de él. Y anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. La misma palabra no lo Si dice. decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Y quién es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Su palabra es verdad. Entonces, dice el 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, dice que mentimos. Entonces, cuando amamos al Señor, amamos su palabra, debemos andar en luz y no debe haber tinieblas. Amén, en nosotros. Gloria a Dios. Ejemplo, si la persona sigue siendo mentirosa, es un tramposo, estafador, anda en fornicación, o sea, su vida es un desorden. Odia. Tiene miente, envidia, celos, borracheras, y se dice ser cristiano. ¿Será que la luz de Cristo está resplandeciendo en él? Anda en tiniebla, la persona anda en tiniebla. Si tiene esas características, anda en tiniebla. Así es. Entonces mucha gente cree, y lo vemos a nivel de la iglesia cristiana, que porque oran mucho y ayunan mucho, la gente está en luz y sus vidas es un desorden. Entonces vamos a ver que la palabra de Dios misma nos dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces a una persona no se le puede pesar porque tanto ora. Porque ore 10 horas, porque ayune 40 días, 40 noches. No se le pesa por eso. Sino es por su vida ordenada. Por sus frutos. Vamos a leer 1 Juan 1:7, lo que la palabra de Dios nos ratifica acá, lo que estamos hablando. Amén. Pero si andamos en luz,
como Él está en luz. Tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ajá. Entonces vemos en el pueblo de Dios que mucha gente dice que tiene comunión con Dios y no es así porque andan agarrados, andan en división, en celos, en chisme, contienda. En contienda. No se pueden ver. Amén. Entonces, como dicen amar a Dios, como dicen que andan en luz, por eso dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Claro, tiene que haber una comunión. Entonces, si entre hermanos, entre esposos, entre familias, no se pueden ver y dicen ser cristianos, no están andando en luz, porque aquí la misma palabra de Dios nos lo dice. Ahora, para que el pecado sea quitado de nosotros, o sea, nos debemos arrepentir, claro, pero dice que debemos tener comunión unos con otros. Pero tiene que ser un arrepentimiento genuino. Ajá. Vamos a ver 1 Juan 2, 7 al 17, lo voy a leer y vamos a resaltar unos versículos. Amén. Acá. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Mire aquí esta característica de una persona que aborrece a su hermano. Anda en tinieblas. Dice la palabra que anda en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. O sea que el no perdonar, el no estar en comunión con sus hermanos, eso puede llevarlo a tropiezo porque está en tinieblas. Claro, el 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. O sea, su vida está desubicado, la persona no tiene visión porque las tinieblas le han cegado los ojos, o sea, no puede ver muchas veces lo que Dios tiene para él porque Amén. Su corazón está lleno de odio y resentimiento, anda en tinieblas. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido el maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, aleluya. Entonces vemos aquí que esta palabra nos está hablando a todos, a jóvenes, a padres, a hijos. Vamos a ver qué tiene que ver esta palabra que nos está hablando el Señor. Tiene que ver con practicar la justicia y ejecutarla, porque el Señor Jesucristo es la justicia y Él nos hizo justos por su sangre Amén. Preciosa. Entonces ahora nosotros debemos practicar su justicia, o sea, andar como Él anduvo aquí en la tierra. Tenemos que andar en justicia como Él anduvo en la tierra. 1 Juan 3, 6 al 12 dice, con esto terminamos. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios,
Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí que la palabra es clara como el agua. Entonces vemos que la mayor autoridad contra las tinieblas es amar a nuestros hermanos, es perdonar, porque aquí nos pone un ejemplo de Caín y de Abel. Entonces mucha gente puede durar horas que reprendiendo al diablo, que haciendo guerra espiritual, pero todavía no ha perdonado a su hermano. Todavía tiene odio en su corazón. Todavía no puede ver a su hermano. Entonces, ¿con qué autoridad viene a decir que va a hacer guerra espiritual si la verdadera autoridad se gana ante el enemigo es amando a nuestros hermanos? Y perdonando. Y perdonando. Primera de Juan 3:12 al 24, y con esto terminamos. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Mire que habla de que el que no ama a su hermano está en tinieblas. Aquí dice que el que no ama a su hermano permanece en muerte. Amén. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, nuestras vidas. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha amado. Y el que guarda sus mandamientos y permanece en Dios y Dios en Él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. Porque el Espíritu que nos ha dado. Amén. Porque nos ha dado su Espíritu. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Amén. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. O sea, aquí habla de Espíritu con mayúscula. O sea, el Espíritu Santo que mora en nosotros da testimonio de que somos hijos de Dios y de que Él es real y que Él es todopoderoso. Entonces vamos a ver aquí por qué David tenía el corazón conforme al de Dios. ¿Por qué? Porque David reconoció su pecado y se expuso a la luz. Así cuando yo reconozco mi pecado, cuando yo reconozco que estoy fallando y me expongo a la luz, la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado y de toda inmundicia. Así y toda ceguera espiritual tiene que irse, porque viene y alumbra nuestro camino y nuestro ser. Y mira lo que hace David. Así es, pastor. En el Salmo 51, 1 al 5, él se expone a la luz y confiesa sus pecados. Amén. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocidos justo en tu palabra y temido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Cuando yo confieso mis pecados y me expongo a la luz, la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos lava y nos limpia de toda maldad. Así es. Y de las tinieblas pasamos a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Así es.
Entonces, si queremos que nuestra vida esté en orden en todas las áreas de nuestra vida, tenemos que exponernos a la luz, que es su palabra, practicar esa palabra, ponerla por obra, y el Espíritu Santo nos va a ayudar, y debemos practicar la verdad, que es el Señor Jesucristo. Entonces, solo la presencia de Dios, su palabra, cuando la amamos y la atesoramos, trae orden a nuestra vida. Así que esta era la reflexión que el Señor nos daba para esta semana. Amén. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y no se te olvide darnos un me gusta y suscribirte a nuestro canal. Así es. La paz del Altísimo. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Bendiciones. Que tengan una excelente semana guiada por el Espíritu Santo. Amén.